Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy, la sesión número 9 de nuestra serie La Oración, pero vamos a iniciar orando, primeramente para pedir a Dios la dirección en el estudio de esta noche. Así que inclinamos nuestro rostro y oramos a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por este día que tú nos has concedido y también en esta hora de manera especial este tiempo para poder conectarnos a través de estos medios que tú nos has provisto y poder seguir aprendiendo con respecto a la oración. Enséñanos a través del ejemplo del personaje bíblico que vamos a estar estudiando en esta noche, otros aspectos que debemos estar atentos y debemos mejorar en nuestra vida de oración, eh, porque entendemos, Dios amado, que nos es necesario mejorar esta área, fortalecerla para estar en mayor comunión contigo. Así que háblanos a través de tu palabra, a través del ejemplo que tú nos has dejado, eh, de quién estudiaremos hoy, y podamos seguir madurando, seguir llevando frutos, seguir transformando nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos ayude para poder comprender y también darnos sabiduría para poder aplicar a nuestra vida lo que vamos a aprender el día de hoy. Te agradecemos en esta hora, Padre Santo, por todas tus bondades. Ayúdanos, te lo rogamos, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, entonces hoy día vamos a ir con la sesión número 9 de la oración. Pero como usted ya sabe, como lo hemos venido haciendo en todas nuestras sesiones, primero vamos a una introducción y para eso quiero que estemos meditando en el Salmo 145, versículo 18, y que tiene que ver con algo muy importante. Hemos venido meditando en el inicio de nuestras sesiones respecto de lo importante que es que tengamos presente que Dios nos escucha, que Dios está atento a nuestro clamor, a cuando invocamos su nombre, y Él responde. Lo hemos visto así a lo largo de cada uno de los salmos o de los versículos, los extractos de los salmos que hemos ido teniendo en nuestras introducciones de las distintas sesiones. Pero el día de hoy quiero, eh, quiero que meditemos en algo especial, en algo muy importante en cuanto a la oración. Este salmo comienza diciendo: el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Esta es la primera parte del versículo. Y nos habla y nos refuerza la idea justamente de que Dios está atento al clamor de sus hijos, que Dios está atento a, a quienes le buscan y Él está cercano a ellos. Pero la segunda parte del Salmo hace hincapié en algo que es muy importante y es lo que quiero resaltar el día de hoy en esta introducción. Y es el hecho de que de todos los que lo invocan en verdad, es como si pusiera una cláusula, le diera algo más específico. El Señor está cerca de todos los que lo invocan en verdad. Entonces, nosotros hoy día debemos de meditar y debemos de pensar en esta realidad. ¿Estamos nosotros invocando el nombre de Dios en verdad? O dicho de otra manera, ¿cómo estamos nosotros invocando el nombre de Dios? ¿Estamos nosotros invocando desde lo profundo de nuestro corazón? Cuando oramos al Señor, ¿lo estamos haciendo de labios solamente? ¿O lo estamos haciendo como lo hacía Ana, que es un personaje que ya vimos y vimos el ejemplo que ella nos dejó, que Dios nos dejó a través de la vida de Ana, cómo ella llegó buscando la ayuda de Dios?
cómo ella llegó a al templo derramando su corazón, su alma, esa aflicción que ella tenía, buscándolo en verdad, buscándolo con con un carácter o con una actitud sincera, correcta, no solamente por cumplir. Entonces, reitero la pregunta quizá un poco aplicativa. ¿Estamos nosotros invocando a Dios en verdad? ¿Estamos invocando a Dios como corresponde? ¿De quién estamos invocando? Que es el Señor, el creador de todas las cosas, quien nos compró. Si eso es así, el Señor está cerca tuyo, hermano, atendiendo al clamor que tú estás haciendo, demostrando esa comunión con aquellos que lo invocan y que lo buscan. El Señor nos ayude para no caer en la monotonía de la oración, sino que siempre considerar el hecho de que la oración es la herramienta para estar en comunión con Dios, que no puede ser suplida por absolutamente ninguna otra herramienta, ningún otro eh, método suple a la oración. La lectura de la palabra es importante, pero no reemplaza la oración. Y el Señor nos ayude para poder hacerlo en verdad, esforzándonos, esforzándonos para batallar y para vencer muchas veces ese desgano, esa ganas de no orar o esa dificultad para orar. El Señor nos ayude para que eso sea una realidad en nuestra vida. Bien, hermanos, dicho esta parte introductoria que creo que es una manera importante y relevante de considerar, hoy día vamos a estar ya analizando a otro personaje de las Escrituras, a Job. Y Job es un personaje conocido, es alguien que nosotros, que su historia no es conocida, no es familiar, pero la vida de Job va más allá de solamente esa historia que nosotros conocemos de que él lo tenía todo, de que Dios permitió que Satanás se lo quitiera todo, que tenía unos amigos que parecían que no fuesen sus amigos, y que finalmente Dios le restituyó el doble todas las cosas. Eso finalmente un gran resumen de lo que sucedió con Job. Pero Job nos deja unas lecciones muy importantes en cuanto a la vida de oración. Pero para recordar un poquitito quién era Job y poner un poquitito en contexto, además de lo que acabo de mencionar a grandes rasgos, vamos a responder primero quién era Job. Job era de la tierra de Uz. Si nosotros localizamos a Job la cronología bíblica, Job se estima que fue contemporáneo de Abraham, o sea, estamos hablando de hartos años atrás en relación a dónde está el libro de Job en nuestras Biblias. ¿Por qué se piensa eso o se llega a esa conclusión? Por el lenguaje que ocupa el libro, de la cantidad de animales que tenía principalmente y entre otras cosas, se asume que es en ese periodo, en el periodo eh, de Abraham. Junto con eso de mencionar la cantidad de ganado que él tenía, se menciona que él también hacía sacrificio, entonces tampoco puede estar después de la ley, porque una vez mencionada la ley, no podría haber estado haciendo porque Job no era un levita, por ejemplo, no era un sacerdote. Entonces eso nos hace entender que se aproxima en términos cronológicos a el periodo de Abraham. De la tierra de Uz, era un hombre de mucha riqueza y que tenía una influencia muy importante, eh, así lo menciona el versículo 3 del capítulo 1, tenía muchos animales y tenía una influencia importante. Hay unos pasajes muy interesantes que incluso, al igual que Nehemías, se ocupan para analizar el carácter íntegro que tiene que tener el líder. Y se ve a la luz de Job. No voy a entrar en detalle de eso, no es el tema del día de hoy, pero
A lo largo del libro de Job nosotros vemos esa realidad de cómo es que Job era un hombre influyente. Cuando él iba a las plazas, la gente lo quería escuchar, la gente que vivía como no era de los trigos muy limpios, por decirlo en buen chileno, no se escondía, porque él era una persona, un personaje que eh, manifestaba un temor de Dios, una santidad, una vida piadosa. Entonces era un hombre no solamente rico, sino que tenía una influencia muy importante en su época. La palabra de Dios también nos manifiesta que era como que él viviese cercado por Dios, como con una protección especial. Y eso obviamente denota no solamente una protección de Dios hacia sus hijos, sino que Job mantenía una relación especial con Dios, con Jehová. Y cuando uno lee el capítulo 1 lo ve así, porque como dice el último punto, él tenía una gran familia. Dice que él tenía 7 hijos y 3 hijas, además de su esposa. O sea, era una familia que estaba eh, formada por 12 personas finalmente, una familia grande. Y él hacía sacrificios por cada uno de sus hijos, por si acaso hubiesen pecado. O sea, llegaba a tener una relación tan íntima con Dios y estaba tan preocupado de su familia que llegaba, digamos, a tener esta práctica. Como, como decía hace un momento, como él no era levita, pero estaba ante la ley, él podía hacer estos sacrificios, no era de alguna manera mal visto delante de los ojos de Dios porque Dios no había puesto las reglas del juego, por decirlo así. Entonces, todo eso obviamente hacía como que Job se entendiese que vivía cercado por Dios y lo manifiesta Satanás cuando llega delante de la presencia de Dios. Dice, pero si tú lo tienes protegido, y ahí recién Dios como que le abre la puerta y le dice, bueno, toca todas sus cosas, pero su vida no. Entonces, de alguna manera tenía esta protección. Entonces, eso nos hace entender que Job era un personaje que nos deja mucho que analizar para nosotros, que podamos levantar la vista y decir, cuánto Dios nos ha protegido, nosotros no nos hemos dado ni cuenta muchas veces. Mu- Muchas ocasiones con mi esposa lo hemos conversado y hemos dicho, de repente nos retrasamos cuando hemos salido a algún lugar de vacaciones o a otra parte y tenemos que ocupar la carretera y no hemos atrasado. Hemos dicho, por ejemplo, vamos a salir a las 8 de la mañana y terminamos saliendo a las 8:30 por distintas cosas eh, y nos encontramos con un accidente. Si hubiésemos salido antes, a lo mejor hubiésemos estado involucrados en el accidente. Y vemos cómo Dios nos protege, cómo Dios nos tiene cercados protegiéndonos, porque Él tiene un propósito que cumplir con nosotros o en nosotros. Entonces, eso nos tiene que llevar a analizar. Pero más allá de quién era Job y de estas circunstancias, hay otros aspectos que son principales en este personaje de Job, que quizás nos van a hacer a comprender cómo era su vida de oración propiamente tal. El versículo 1 principalmente, no quise indagar mucho más porque no es el tema de estudiar cuál era el carácter de Job, pero el versículo 1 del libro de Job, del capítulo 1, él dice claramente 4 aspectos importantes del carácter de Job. Primero, era un hombre perfecto y recto delante de Dios. De hecho, la Nueva Biblia de las Américas dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese perfecto es intachable o también se puede traducir por íntegro. Era un hombre íntegro que cumplía la, la voluntad de Dios de manera completa. Y este era Job. ¿Por qué lograba Job llegar a como por decirlo así, a este nivel de vida de santidad o a este nivel de vida piadosa? Sin lugar a dudas, porque era un hombre de oración, como lo vamos a ver en un momento. Tiene que haber sido un hombre de oración. Uno no puede separar la vida práctica, piadosa, recta delante de Dios sin vivir una vida de oración.
pero además de eso era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, era un hombre que le importaba su santidad, porque sabía quién era Dios. A lo mejor, de una manera, al inicio del libro, de una manera muy nublada, porque vamos a ver qué es lo que menciona al final del libro. No entendiendo bien cómo era que Dios hacía las cosas, pero a pesar de eso era un hombre temeroso de Dios y vivía en conformidad a ese temor de Dios, apartándose del mal. Si nosotros no nos apartamos del mal, es porque no estamos temiendo tanto a Dios. Y eso es porque no le conocemos. Y bueno, todos estos estudios de la oración, el discipulado los días lunes nos están ayudando a conocer más a Dios, a este Dios cercano, a este Dios que es espíritu, y todos los aspectos que vamos a estar estudiando justamente en el discipulado, conociendo al Dios vivo. Temas muy importantes para crecer en el temor de Dios, porque en la medida que le conocemos, vamos sabiendo con quién estamos interactuando. Job sabía quién era Dios y era un hombre temeroso de él. Y esa vida temerosa lo hacía acercarse a Dios en oración. Y en todo este proceso que él vivió, donde fueron quitados sus hijos, sus posesiones, eh, donde estos amigos, que al parecer no eran tan amigos, lo acusaban de cosas que finalmente Job no había hecho, pero Job también se terminó defendiendo de una manera poco sabia, nos van a enseñar a nosotros que hay muchos aspectos de la oración que nosotros debemos analizarnos a nosotros mismos, mirarnos. Y para comenzar y ver el primer punto en la vida de oración de Job y también para nosotros, podemos mencionar que Job ofreció una oración de intercesión. En el capítulo 1, versículos 4 y 5, vemos esa oración de intercesión a favor de sus hijos. Sus hijos que a lo mejor la escritura no nos menciona nada, pero podríamos sacar varias conclusiones que podrían ser un poco erradas, porque podríamos decir que ellos hacían fiesta toda la semana e invitaban a sus hermanas un día de semana cada uno, y uno podría decir, chuta, que eran buenos para la fiesta, pero a lo mejor eran fiestas sanas. No lo sabemos, el texto no lo dice. Pero podríamos también deducir que Job decía, por si hubiesen pecado, entonces de alguna manera eh, a lo mejor ellos manifestaban una vida piadosa y Job solamente por un resguardo de sus hijos, él ofrecía estos holocaustos y hacía esta oración intercesora. Miren lo que dice Job capítulo 1, versículos 4 y 5. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus tres hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así, intercedía por Dios, por su familia. ¿Cómo estamos intercediendo nosotros por nuestra familia? No solamente por los que creen, por los que tenemos esta unión espiritual en términos de familia sanguínea, la esposa, los hijos, la mamá, etcétera, sino que cómo estamos intercediendo por aquellos que no conocen aún a Dios. Estamos intercediendo para que Dios obre en sus corazones. Obviamente hoy día nosotros no tenemos que hacer holocaustos como lo hacía Job, pero ¿cómo estamos orando? ¿Cómo estamos intercediendo a través de nuestra familia? Pero la intercesión de Job no solamente queda en el hecho de la intercesión por su familia, sino que si vamos al final, en el, en el capítulo 42, versículo 10, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Imagínense todo lo que sus amigos le dijeron, cómo de alguna manera
le afrentaron más en toda esa situación que él estaba viviendo, y él finalmente oró por sus amigos. Él oró para que sus amigos, Dios los perdonara, Dios le diese, eh, los perdonara o se reconciliaran con ellos. No sabemos el contenido de la oración, pero oró por ellos, a pesar de lo malo o de lo fuerte que fueron sus palabras. La pregunta entonces es, ¿cómo estamos nosotros intercediendo por aquellos que muchas veces nos hablan o nos aconsejan de una manera no tan adecuada? ¿Oramos por ellos? Recuerdo una vez que alguien me pidió un consejo, y yo le hice un consejo conforme lo que Dios puso en mi corazón, lo que yo le pude mencionar, conforme yo conocía a esa persona. Y al tiempo después me comentó que había hablado con otro pastor, y el pastor le había hecho otros comentarios como un poco más agudos, y esa persona me dice, eh, tus comentarios fueron como que me hubiese dado agua, así como que hubiesen sido insípidos, así como sin mucha profundidad. Y la verdad, yo me sentí un poco mal porque dije, bueno, el otro pastor tenía mucha más experiencia con respecto a la, a la consejería, y fue duro. El punto es que yo no sé si esa persona después oró por mí, a pesar de que no le di un consejo muy sabio según su evaluación, para que Dios me diese más sabiduría para un futuro. No lo sé. Pero nosotros debemos demostrar ese carácter íntegro, ese carácter amoroso. Si una persona les da un consejo, yo nos acercó a esa persona porque tiene confianza y todo, y esa persona no dio un mejor consejo, solamente es por voluntad de Dios. Obviamente se tendrá que dar cuenta, pero la, la actitud es orar por esa persona, por ese líder, por el pastor, para que Dios le dé más sabiduría, le dé más entendimiento, mayor poder de juzgar en el buen sentido de la palabra para poder discernir de una manera correcta y poder dar un buen consejo. Job, a pesar de los consejos malos de sus amigos, oró por ellos. ¿Cómo lo estás haciendo tú? Job, además de esa oración de intercesión, ofreció una oración de resignación. Hace poco tiempo atrás, no sé si poco, pero hace un tiempo atrás, hubo se generó un revuelo por una cantante cristiana, entre comillas, digo entre comillas porque es de todo este movimiento donde no hay profundidad de la palabra, etcétera. De hecho, vino a Chile, Christine Clario, una cosa así, no me recuerdo bien su apellido. Y ella en un video aparece diciendo, orando al Señor en uno de estos conciertos, y dice, Dios, no vamos a aceptar un no por respuesta. Y miro acá, voy al libro de Job y veo a Job diciendo en el capítulo 1, versículos 21, entonces Job se levantó, rasgó sus mantos, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Miren la primera actitud de Job, a pesar de que ya lo había perdido todo, solamente le quedaba su salud, había perdido todo y sus hijos. Job rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza, postrándose en tierra, adoró primero a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Resignación santa, por ponerle un apellido. ¿Qué diferencia, qué distinción con esta persona que está orando? No vamos a aceptar un no por respuesta. Job aquí vio que todo, después que tenía tanto, todo se había ido como el agua entre los dedos. Oró, adoró al Señor,
Le dijo, Señor, tú diste, tú quitaste, tu nombre sea bendito. Tú sigues siendo Dios. Yo solamente soy tu siervo, soy tu hijo, soy quien cree en ti. Resignación. ¿Cómo estamos nosotros frente a situaciones que nos suceden? Señor, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? Yo soy tu hijo. Como oran otros falsos pastores, falsos apóstoles el día de hoy, donde hablan del hecho y de la realidad de que si somos hijos de Dios, Dios no nos ha llamado a pobreza o a sufrir o a ese tipo de cosas. Pero vemos aquí a Job en un ejemplo de resignación frente a la voluntad de Dios, sin comprenderla completamente. Él no tenía idea de la conversación que se había generado entre Satanás y Dios, y que Dios tenía un plan, un propósito con eso. Pero aún así se resignó de una manera santa, reconociendo a Dios quien era, que estaba en su trono, y lo bendecía y lo adoraba, a pesar de que él estaba sufriendo como estaba sufriendo. ¿Cómo estamos nosotros orando frente a la voluntad de Dios que muchas veces no comprendemos? Nos ponemos en la posición, Señor, yo no tengo por qué estar pasando esto porque soy tu hijo. O estamos, Señor, tú eres Dios, tú diste, tú quitaste. Tú me das salud, tú no me das salud. Tú me das trabajo, tú me quitas trabajo. Cuesta orar con resignación en adoración y en bendición a Dios. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra disposición? Debemos de orar así frente a estas situaciones difíciles. Vamos a ver más adelante otros elementos que Job fue sumando a esta vida de oración y que nosotros podemos hacer un todo de esto. Aquí vemos extractos de la vida de oración, porque Job no solamente se quedó en la resignación, sino que también pidió por entendimiento, como lo vamos a ver más adelante. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Oró por resignación o con resignación. Pero también Job ofreció una oración de autocompasión. Si vamos a Job capítulo 6, versículo 8, Job dice, Job 6, 8, ¿quién me diera de mi petición se cumpliera, que mi petición se cumpliera, que Dios me concediera mi anhelo? Señor, mira lo que te estoy pidiendo. Por favor, concédemelo. Autocompasión. Esto, todo esto es sano en la medida que se hace en un nivel adecuado, porque no vamos a pasarnos la vida en autocomplación, ah, es que yo aquí, que yo, no. Pero llegó un momento, Job estaba aquí, estamos recién en el capítulo 6, estaban recién sus amigos comenzando a dar sus discursos, y Job pide, Señor, cúmpleme, mira, mira el sufrimiento que tengo, estoy aquí en tierra, en ceniza, porque me pica la piel, se fueron todas mis riquezas, mis hijos. Señor, concédeme, sí, bórrame de la faz de la tierra. Finalmente, ese era en resumen lo que Dios estaba pidiendo. Dios le respondió, no. Mire lo que dice el versículo 9, el que continúa, que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. O sea, Job quería morirse. ¿Dios le concedió esta petición? Claramente no, porque vemos la historia finalmente más adelante, donde fue restaurada su vida. Pero Job oró con una autocompasión, mira, mira cómo estoy, concédeme la petición, insistiendo en su petición, correcta o incorrecta, pero Dios la escuchó y Dios le respondió. Y su respuesta fue un no. Dios también responde que no. Y esa es una respuesta de Dios. ¿Cómo estamos orando nosotros? ¿Estamos orando con ese deseo, esa pasión delante de Dios? Con autocompasión. Algunos ejemplos también lo vemos en los salmos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Como una autoconversación del salmista. De alguna manera aquí también vemos esa pasión, Señor.
Mira cómo estoy, por favor, concédeme lo que te pido. Obviamente siempre sujetos a la voluntad de Dios. Job, además de orar por autocompasión, oró por comprensión. En el capítulo 10 de Job, vamos a leer solo el versículo 2. Todo el capítulo menciona y habla esto de la comprensión, pero miren lo que dice el versículo 2 de Job 10. Le diré a Dios, no me condenes, hazme saber qué tienes contra mí. Quería comprender, quería entender qué es lo que estaba sucediendo, porque se habían quitado toda su riqueza, todas sus posesiones, sus hijos, su salud. Él quería entender. Por ejemplo, el versículo 8, por leer otro versículo, dice, tus manos me formaron y me hicieron, ¿y me destruirás? 9, acuérdate ahora que me has modelado como a barro, ¿y me harás volver al polvo? Hazme entender. Mira lo que está sucediendo, mira lo que estoy viviendo, esto es lo que lo que estoy experimentando. Ahora me vas a hacer esto, quiero comprenderlo. Quiero saber qué tienes contra mí. Hazme saber, dímelo. Es finalmente de alguna forma la oración de Job. Muchas veces nosotros, hermanos, vemos esta situación y nos enfrentamos a estas discrepancias en nuestra vida que nosotros no sabemos, no logramos discernir qué es lo que quiere Dios. Pero oramos a Dios por comprensión. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué estás haciendo en mí? ¿Cuál es tu propósito con todo esto? Ayúdame a comprender situaciones difíciles, las situaciones buenas. No, no debemos dejarlas de lado. Dios también tiene un propósito con las bendiciones que nos da, porque también nos está ayudando a crecer y a madurar. Obviamente debemos de evaluar todas esas situaciones desde un punto de vista bíblico, un punto de vista espiritual. Job ofreció una oración de comprensión, porque quería entender qué es lo que estaba pasando. Además de eso, ofreció una oración de súplica. Si vamos al capítulo 23, en el versículo 3 y 4, Job responde en uno de los tantos discursos de sus amigos. Dice versículo 3 y 4 del capítulo 23. ¿Qué me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Señor, yo obviamente esto es como una respuesta. Quiero saber dónde está Dios. Quiero exponerle toda mi situación. Hoy día no tenemos que nosotros preguntarnos dónde está Dios porque sabemos dónde está. Está cerca de aquellos que le invocan de verdad, como decía el Salmo al inicio. Tenemos acceso a Él gratuito a través de nuestro Señor Jesucristo. Podemos llegar, Señor, mira, pasa esto, estas son mis razones, estos son mis argumentos. Por eso te suplico, te ruego, hazme entender. Responde mi oración. Por esta razón te pido e intercedo por mis amigos, por mi familia. Una oración de súplica, una oración con fundamento, con sustento, no una oración a tontas y a locas, sino con bases sólidas. ¿Cómo estamos orando nosotros? ¿Estamos orando de orar por orar o estamos suplicando con bases sólidas, suplicando al Señor? Señor, dame esto. Si el Señor nos dijera, ¿por qué? Porque sí, porque lo quiero. No, con argumentos. Es mi deseo y quiero bendecir a otros. Quiero ser también de bendición para mis hermanos de la iglesia. Quiero tener un lugar para mi familia. No sé, tantas posibilidades que hay.
pero ¿tenemos esa base, ese sustento? Por último, otro aspecto de la vida de oración de Job es que Job ofreció una oración de arrepentimiento. En muchos aspectos, en la medida que nosotros vamos leyendo la escritura, el libro de Job nos dice que Job no pecó a pesar de que vemos y que muchas de sus palabras fueron muy fuertes delante de Dios. Y uno podría decir, chuta, con esas palabras a lo mejor yo podría orar como oran muchos, así casi mandando a Dios, pero era otros tiempos. El entendimiento de Job, a pesar de que era un hombre temeroso, distaba de un conocimiento más profundo. Y a pesar de todo eso y después de todos los argumentos, cuando Dios le habló, él dice, Job 42, versículos 3 al 6, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Nos estamos arrepintiendo nosotros de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos, de las cosas que pensamos? Muchas veces lo que suele suceder es que nos autojustificamos. No es que yo, es que aquí, es que la situación, es que. Job obviamente expuso, pero una vez que comprendió, después que Dios le respondió su oración, de decir, Señor, quiero comprender qué es lo que está sucediendo. Entendió, a lo mejor nunca supo lo que realmente sucedió en esa conversación con Satanás, pero comprendió cuál era el propósito de Dios para su vida y oró por arrepentimiento, o oró en arrepentimiento, como dice el texto, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, hemos pensado cosas que Dios nos muestra y nos hace entender que era completamente lo contrario? Hemos llegado en oración a Dios y hemos dicho, Señor, me arrepiento por todo lo que pensé y que era contrario a tu propósito, contrario a lo que tú querías hacer, contrario a tu voluntad. ¿Para qué decir que nuestras oraciones tienen que estar llenas de arrepentimiento en cuanto todavía somos pecadores? Por lo tanto, debemos de arrepentirnos de una manera constante delante de Dios. Y estos son los aspectos de la vida de oración de Job. Entonces, ¿qué aprendemos en términos generales si tuviéramos que hacer un resumen? Cuatro aspectos. Primero, la oración ayuda a comprender mejor la mente de Dios. Porque cuando oramos por entendimiento, Señor, ayúdame a comprender. Job le respondió la oración y él comprendió y por eso él después pudo decir, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te puedo comprender mejor, ahora comprendo mejor tu voluntad. Ahora comprendo mejor cuál era tu propósito. La oración nos ayuda a comprender. ¿Cuántas cosas hay en tu vida, hermano, que aún no entiendes, que no comprendes? ¿Por qué Dios está llevándola por ese rumbo? Ora, pídele a Dios entendimiento, pídele a Dios comprensión para comprender esa voluntad de Dios en tu vida. ¿Por qué Dios está llevándote por ese camino? Segundo, estimula el examen de conciencia, ayuda a evaluarnos. Ah, ayuda a que nosotros le podamos pedir a Dios, decirle, Dios, ayúdame para yo poder mirar dentro de mí, comprender qué es lo que hay dentro de mi corazón.
porque el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Bueno, Dios lo puede conocer y Él nos puede revelar qué es lo que hay si estamos siendo engañados por nosotros mismos. Pero eso lo logra la oración. Tercero, reorienta su perspectiva. Lo vemos aquí en Job. Job decía, no, aquí, 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 con sus argumentos. Cuando Dios le habló y le manifestó los argumentos divinos, Job tuvo que decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Le dio una perspectiva distinta, de una perspectiva de Dios. Cuando nosotros oramos logramos mirar las cosas y nos ayuda a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios, del punto de vista divino, espiritual, y la comprendemos mejor, porque ya no estamos orientados de una manera errónea o limitada, sino que estamos orientados y podemos evaluar las cosas de una manera correcta. Y por último, la oración restaura las relaciones. No solamente la relación con Dios en el caso de que hubiésemos pecado y pedimos eh, por arrepentimiento y llegamos a una comunión más íntima con Dios, sino que también ayuda a restaurar las relaciones humanas cuando oramos. Cuando suceden algunas situaciones un poco ásperas y oramos, Dios concede esa situación de perdón, concede esa situación de volver a tener esa intimidad profunda cuando oramos. Pero eso se logra orando. Ese dicho de el tiempo lo cura todo, la oración y la respuesta a esa oración de parte de Dios restaura la oración porque nos somete a la voluntad de Dios, nos ayuda a tener un corazón compasivo, un corazón bondadoso, como lo tuvo Job cuando oró por sus amigos. Y después Dios obró en favor de eso. Entonces es importante todo esto que aprendemos a través de la vida de Job, hermanos. El Señor nos ayuda a ponerlo en práctica, a ponerlo en frutos en nuestra vida. Para concluir, quiero citar a John Owen, que dice, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. La oración nos ayuda, como decía, y solo para reiterar algunas cosas y ya concluir, nos ayuda a orientarnos hacia la voluntad de Dios, a comprender la voluntad de Dios, a ser como Job, a ser un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios, apartados del mal, porque vamos comprendiendo la voluntad de Dios, vamos comprendiendo nuestra, nuestras debilidades, vamos haciéndonos un autoexamen profundo desde el punto de vista divino y de esa manera podemos nosotros evaluar todas las cosas, alejarnos de la maldad y mantenernos en una vida santa a través de la oración. Porque es la vía, el vehículo para estar en comunión con Dios. El Señor nos ayude a fortalecer nuestra vida de oración, hermano. Cada día más nosotros podamos orar con mucho más clamor, con mucho más pasión, con mucho más deseo delante del trono de Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, hermanos, para concluir la sesión del día de hoy. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por la vida y el ejemplo que tú nos has dejado a través de Job. Un hombre íntegro, recto, temeroso de ti, que sin lugar a dudas nos deja a nosotros una muestra y un ejemplo del carácter que nosotros deberíamos buscar forjar en nosotros como hijos tuyos. Pero más allá de su carácter, te agradecemos por
todos estos aspectos de la oración de Job que sin lugar a dudas nos ayudan a evaluarnos a nosotros mismos y de ver cómo es que estamos nosotros evaluando nuestra vida, cómo es que nosotros estamos llevando a cabo nuestra vida de oración. Ayúdanos a poner todo esto en práctica, a ser sometidos a tu voluntad, a interceder, a arrepentirnos de todos nuestros pecados, de finalmente glorificarte a ti en todo a través de nuestra oración. Te damos gracias, Dios amado, por todo lo que nos has enseñado en esta noche. Danos sabiduría para que todo esto que estamos aprendiendo a través de estos hombres y mujeres de la Biblia, de estos hombres y mujeres de tu palabra, no quede ahí como un mero conocimiento, como algo en nuestras mentes, sino que trascienda y transforme nuestra vida para ser hombres y mujeres de una oración que te glorifiquen a ti. Gracias, Padre Santo. Te pedimos todo esto y te glorificamos por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.